Bienvenidos al día de hoy al primer webinar de la serie de webinars del Programa de Eficiencia Energética en la Industria organizado por la UDME y Naciones Unidas. El día de hoy vamos a estar trabajando el webinar específico de esquemas innovadores de financiamiento para proyectos de eficiencia energética en Colombia, pero primero vamos a, por parte de Ricardo Vaquero, coordinador del programa, por parte de UNUDI, a hacer una recapitulación y un resumen de qué es el programa y posteriormente ya vamos a dar paso a un contexto más detallado de dónde nacen estos webinars y hacia dónde vamos y posteriormente ya la participación de nuestros ponentes del día de hoy. Les habla Ricardo Vaquero, muchas gracias por su asistencia el día de hoy, a los ponentes por el tiempo que nos comparten hoy en la mañana, muchas gracias, y a los asistentes pues ojalá sea de mucho provecho la presentación de hoy. Comenzando a darle contexto al webinar de hoy, tenemos programados para el mes de abril 3 webinars, el primero el día de hoy, 3 de abril, y el siguiente la próxima semana, y el último el 24 de abril. Ahí pueden ver los temas que se van a tratar en cada uno de esos eventos. Hemos preparado esta serie de webinars como preparación para el evento de Rueda de Negocios que estamos organizando actualmente y tendrá lugar el 8 de mayo en el Hotel Capital. Ahí están, abajo ven la información de contacto si están interesados en desarrollar en conversaciones de 20 minutos personalmente con las entidades que tenemos del lado de los oferentes de servicios, los temas que se vayan tratando durante esta serie de webinars. Hoy contamos con la amable participación de Conix, que va a hablar del tema de renting. Suramericana de Seguros va a tratar el tema de seguros, de póliza de seguros para proyectos de desempeño y proyectos de eficiencia energética. Y por último tendremos la presentación de la UCME para el tema de incentivos tributarios. Entonces, ya muy rápidamente les voy a contar qué es lo que hemos hecho nosotros desde el programa EEI, el programa de promoción de la eficiencia energética industrial en Colombia. El programa consta de 5 componentes operativos. Un primer componente donde hicimos un desarrollo de normas técnicas y de reglamentos técnicos que giran en torno al tema de eficiencia energética, concretamente una norma técnica para la competencia de implementadores de sistemas de gestión ISO 50001 y una guía que va a servir en su momento cuando se publique el reglamento de calderas. El segundo componente es una serie de diplomados que se dictaron en 5 regiones del país para formar capacidades en temas de ISO 50001. El tercer componente fueron cursos de optimización de sistemas de uso final de la energía, concretamente optimización de sistemas de vapor, optimización de sistemas de motores y optimización de sistemas de bombeo. De estos, del componente 2 y el componente 3, salieron muchos reportes y muchos proyectos, se identificaron muchos proyectos de eficiencia energética que eventualmente van a necesitar salida financiera y van a estar buscando oportunidades de financiamiento en el mercado. Y por eso tenemos el componente 4, que es el componente en el marco del cual se está desarrollando este webinar y la rueda de negocios. Entonces, muy rápidamente, creo que aquí estoy mostrando para el componente 1 todo lo que les acabo de contar de el desarrollo de una norma de competencias, el desarrollo de una guía técnica que sirva para interpretar lo que va a ser el reglamento técnico de calderas, que se va a incluir por parte del ministerio en un reglamento de sistemas térmicos. Aquí está el mapa de las regiones que atendimos a través de los cursos de formación ISO 50001 en el eje cafetero, en Boyacá, en la región del norte de Santander, en Santander y en la zona de Bogotá. Adicionalmente, digamos, en este momento también tenemos unos ejercicios en Barranquilla y en el Valle del Cauca, pero pues esos, digamos, todavía no tienen resultados, entonces por eso no los tenemos todavía considerados en esta información de impacto. Como les decía, hicimos unos cursos en sistemas de vapor, en sistemas de fuerza motriz y en sistemas de bombeo, que lo que hicieron fue formar a 45, de ahí salieron 45 informes de 45 industrias que identificaron de manera muy estricta, siguiendo un protocolo de medición y oportunidades de eficiencia energética en sus plantas, y pues que son digamos, los
beneficiarios y el público objetivo principal de esta serie de webinars y de la rueda de negocios. Y adicionalmente, si pueden ver en la esquina inferior izquierda, pues también mencionamos vendedores. Dentro de las series de capacitaciones tuvimos una serie de cursos orientados específicamente a los vendedores de tecnología. Entonces, ellos también están invitados a toda esta serie ya de eventos de financiamiento y ojalá pues puedan participar. Y como les digo, en el último componente, en el componente 4 de mecanismos de financiación, tenemos dos tareas. Una es, y aquí llamo su atención, es más al cuadrito verde de abajo, donde estamos haciendo actualmente una consultoría para estudiar la viabilidad de elaborar un esquema de mercado de créditos de eficiencia energética. Eso, digamos, no es un ejercicio abierto a todo el público, ese es un ejercicio reducido a unas empresas que accedieron a colaborar para hacer el ejercicio de pilotaje, y sobre ese piloto pues vamos a sacar unas conclusiones que eventualmente la UME utilizará para desarrollar mecanismos que eso sí se apliquen al público general. Y el evento que nos reúne hoy, que es el webinar, que es preámbulo de la rueda de negocios entre el sector financiero y los beneficiarios del programa Colombia. Entonces, ese es como el contexto de este evento, y nuevamente agradeciéndoles la presencia a todos los asistentes y ponentes, les cedo la palabra nuevamente a Diego y comenzamos con las presentaciones. Para dar un poco más de contexto, qué es lo que hemos realizado desde la consultoría financiera para los potenciales proyectos. Inicialmente se hizo un estudio de mercado de opciones de financiamiento para los proyectos y los potenciales proyectos derivados del programa Colombia en el mercado, tanto fuentes de financiamiento convencionales de la banca, bien sea banca multilateral, banca de desarrollo, banca comercial. Adicionalmente, hemos identificado otras opciones en el mercado para financiar estos proyectos, como son financiación por medio de empresas de servicios públicos, empresas de servicios energéticos, que en el mercado se conocen como las ESCOs, y adicionalmente tenemos también la posibilidad de contar con empresas proveedoras de tecnología que no ofrecen la financiación convencional de crédito con proveedor, sino que están financiando propiamente los proyectos de eficiencia energética a mediano o largo plazo. Y adicionalmente identificamos algunos esquemas interesantes, y por eso que es el día de hoy, que están agrupados dentro de los esquemas innovadores de financiamiento, que si dos de ellos bien no son propiamente opciones de financiamiento, son esquemas o productos que viabilizan la implementación de proyectos de eficiencia energética, como es el caso del seguro de eficiencia energética que ofrece Sura, donde cuando hay una relación del cliente con una empresa, con un proveedor, y ese proveedor le vende el proyecto en términos de alcanzar con una promesa de ahorros, entonces esta póliza cubre al cliente si no se llegara a alcanzar esa promesa de ahorros ofrecida. Adicionalmente, vamos a contar con la participación de la UDME, revisando la parte de incentivos tributarios para proyectos de eficiencia energética, donde perfectamente caben los proyectos derivados del programa Colombia. Y adicionalmente tenemos la participación de una empresa de renting, que aunque es una opción de financiación de proyectos de eficiencia energética, es algo que no es lo más convencional en el mercado en el día a día, en el momento, en la actualidad en el país. Entonces, por eso la hemos involucrado dentro de este bloque de esquemas innovadores. Entonces, para comenzar el webinar del día de hoy, le damos la bienvenida a Juan José Romero, gerente regional de Bogotá de la empresa Conix, y quien nos va a impartir cómo es el modelo de renting. Vía chat nos pueden ir haciendo las preguntas mientras vayan surgiendo, y finalizando la presentación de Juan José vamos a estar haciendo las preguntas pertinentes. Ok, discúlpenme por problemas técnicos de última hora. Mientras reorganizamos el problema de conexión con Conix, vamos entonces a dar paso a la presentación de la UDME. Omar, muchas gracias por acompañarnos. Omar es Centro Nacional Especializado en la Subvención de Demanda de la Unidad de Planeación Minoenergética, UNME,
quien nos estará acompañando hoy a realizar la presentación sobre incentivos tributarios para proyectos de eficiencia energética. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Diego y a Ricardo nuevamente por la introducción. Como ya se mencionó, mi nombre es Omar Báez, trabajo en la UCME en temas de eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía. Vamos a revisar un poco el tema de las opciones que hay para optar por incentivos tributarios para estos dos temas. Recordar que existen incentivos para eficiencia y para fuentes no convencionales, que son similares, tienen trámites similares, pero tienen algunas diferencias que vamos a mirar ahora en detalle. En general, recordar también que hay varios intervinientes en el proceso. Por supuesto, el solicitante, por un lado. Posteriormente, nosotros en la UME hacemos una evaluación energética del proyecto. Luego, la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, hace una evaluación ambiental. Y en la medida que corresponda, si, como es el caso de la mayoría de las solicitudes que recibimos que involucran equipos importados, pues con la DIAN directamente en la aduana. Recabamos en el tema de que los solicitantes deben ser también proactivos, en el sentido de que el tiempo que pasa entre el momento en que se obtiene el concepto de la certificación de la UCME, deben ellos iniciar el trámite también ante la ANLA. Y recordar que es muy importante repasar la normatividad, porque pues allí es donde están todos los requisitos, la forma como se deben presentar las solicitudes y los tiempos de evaluación y todo eso. Bueno, en generalidades de la normatividad, pues vemos que los temas de eficiencia energética y de fuentes no convencionales de energía tienen dos grandes normas a nivel nacional, dos grandes referentes, la Ley 697 del año 2001 y la Ley 1715 de 2014. Ambas leyes son para los dos temas, para eficiencia y para fuentes no convencionales, pero la primera tiene un énfasis en el tema de eficiencia energética, por eso la gente la conoce como la ley de URE, de uso racional de la energía, y la segunda, la 1715, tiene un énfasis en el tema de fuentes no convencionales, por eso la gente la conoce como la ley de renovables. En la ley 697 se creó el PROURE, el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, y de la mano de ese programa se han expedido dos planes de acción, uno en 2010 con una visión 2010-2015 que se prorrogó hasta 2016. Ese plan de acción se promulgó con la resolución 180919 de 2010 del Ministerio de Minas y Energía y posteriormente, dados los cambios normativos y ciertas condiciones a nivel nacional, se promulgó el Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética 2017-2022, que es el que estamos ejecutando. Ese plan se adoptó con una resolución también del Ministerio de Minas y Energía, la 4286 de 2016. Estos planes pues tienen unos objetivos generales y específicos y unas metas de aprovechamiento del potencial de eficiencia energética que tenemos a nivel nacional, que en general es bastante, sobre todo en los sectores de mayor consumo, que son transporte e industria. Recordemos que de toda la energía que consume el país, el sector transporte representa alrededor del 40%, el sector industria alrededor de un 29%, residencial como el 17% y el terciario alrededor de un 6%. Entonces, entre industria y transporte tenemos alrededor del 70% del consumo a nivel nacional y allí también es donde más pérdidas tenemos, principalmente por usos térmicos. Entonces, los planes de acción tienen también unas metas asociadas de aprovechamiento de ese potencial. En cuanto al tema de eficiencia energética, los incentivos de los cuales hablamos son exclusión de IVA y beneficios en renta, que hoy existen dos, deducción de renta líquida y descuento en renta. Estos últimos en renta pues son excluyentes. Un usuario o una empresa determinada puede optar
de manera simultánea por el beneficio de exclusión de IVA y por alguno en renta, pero en renta pues necesariamente debe escoger porque no puede aplicar deducción y descuento sobre el mismo proyecto. La deducción de renta líquida corresponde a lo que está en el artículo 11 de la ley 1715, que menciona que se puede aplicar un beneficio en el sentido de deducir hasta el 50% del valor de la inversión, siempre y cuando eso no supere el 50% de la renta líquida, y se puede aplicar ese beneficio durante los 5 años siguientes al año de la inversión. El descuento en renta es un beneficio que se trajo en una de las recientes reformas e indica que se puede aplicar en el impuesto de renta un descuento hasta del 25% del valor de la inversión. Los referentes normativos para el tema de los trámites de incentivos en eficiencia energética son en primera instancia la resolución 1988 de 2017. Es una resolución firmada por 3 ministerios, por el Ministerio de Minas y Energía, por el de Ambiente y por el de Hacienda, y es una resolución a través de la cual se concertan unas metas ambientales. Los incentivos de eficiencia energética están supeditados a que se cumplan al menos 2 condiciones. Una, que los equipos objeto de la solicitud hagan parte de los proyectos de eficiencia energética establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, y que correspondan también o contribuyan a la implementación de proyectos que contribuyan con las metas ambientales nacionales. Entonces, por eso existe la resolución 1988, que fue adicionada posteriormente con la resolución 367 de 2018, que la vemos también ahí abajo en el recuadro, igualmente firmada por los 3 ministerios. Y las otras resoluciones que vemos allí son resoluciones de procedimiento, las del Ministerio de Ambiente y la resolución de la UME. En el caso de la UME, nosotros aplicamos o hacemos la evaluación de las solicitudes con la resolución 463 de 2018. Esa es una resolución que aplica para temas de exclusión de IVA o para deducción o descuento en renta. Nosotros en la UME realizamos, como mencioné, el perfil energético del proyecto. Sí solicitamos la información de por cuál incentivo está optando el usuario, pero es más una cuestión informativa para nosotros. Las responsabilidades del lado ambiental del otorgamiento del incentivo recaen en el Ministerio de Ambiente, pero el trámite, que es una cuestión operativa, digámoslo así, el Ministerio de Ambiente lo ha delegado en la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces las resoluciones para el trámite las expide el Ministerio, pero el trámite se hace ante la ANLA. En ese sentido, la resolución que se usa para el tema de exclusión de IVA es la resolución 2000 del año 2017. La resolución que se usa para deducción de renta líquida es la resolución 1283, modificada por la 1303, esta última de 2018. Y si el usuario pretende incentivos en descuento en renta, en el impuesto de renta, debe usar la resolución 509 de 2018. Entonces, dependiendo del incentivo por el cual vayan a optar, deben aplicar uno u otro acto administrativo a la hora de hacer la solicitud ante la ANLA. Es importante tener en cuenta también que ante la ANLA las solicitudes deben ser independientes de acuerdo al incentivo que se vaya a solicitar. Para el caso de fuentes no convencionales de energía, los incentivos de los cuales hablamos están relacionados con exclusión de IVA, exención de arancel, depreciación acelerada y deducción de renta líquida. Corresponden a los artículos 11, 12, 13 y 14 de la ley 1715. Y los referentes normativos son el decreto 2143 de 2015, que adiciona el decreto 1073, el decreto único del sector de minas y energía, y las resoluciones pues de la UME, la 703, que es una resolución que expedimos en diciembre del año pasado. La resolución se firmó el 14 de diciembre, pero salió publicada en el Diario Oficial el 19, entonces rige a partir del 19 de diciembre.
Con esa resolución derogamos la 045 con la que habíamos trabajado desde el año 2016. Con esta 045 trabajamos alrededor de unos 3 años, pero en la aplicación de la resolución vimos que había algunas cosas que se podían mejorar y algunas cosas que seguramente no eran muy claras en el documento. Y también con la aplicación, la experiencia nos demostró que era necesario hacer explícitas algunas otras cosas en el trámite. Entonces, por eso expedimos la resolución 703 y derogamos la 045. En el caso del Ministerio de Ambiente, la resolución que aplica para el tema de fuentes no convencionales de energía es la 1283 de 2016, adicionada por la 1303 de 2018. Entre otras, estas resoluciones del Ministerio de Ambiente están en proceso de ajuste también, entonces para que estén atentos próximamente. En cuanto a los plazos de la evaluación, pues tenemos que para los temas de eficiencia energética tenemos un plazo inicial de 10 días calendario para revisar la solicitud en términos de forma, revisar los requisitos mínimos que corresponda en primera instancia a alguno de los tipos de proyectos que está en la resolución 1988, que tenga pues datos con los cuales se pueda calcular un aporte a la meta energética y ambiental, que tenga los anexos diligenciados, que venga con los catálogos de los equipos, que demuestre el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales y cosas de ese estilo. Y luego tenemos un plazo de hasta 2 meses calendario para emitir el concepto técnico producto de la evaluación propiamente dicha. En el caso de fuentes no convencionales de energía, tenemos un plazo de hasta 45 días calendario, es decir, mes y medio, y de manera similar tenemos ahora con la 703 un plazo inicial de 10 días para notificar al usuario en el sentido de la aceptación o rechazo de la solicitud por cumplimiento de requisitos mínimos y luego hasta 35 días calendario para decidir acerca de la solicitud. Vale la pena mencionar que en cualquiera de los casos, en medio de la evaluación, eh, se puede dar la necesidad de solicitar información aclaratoria o complementaria y que en ese sentido los usuarios tienen hasta un mes de plazo para responder. Bueno, esto lo mencionamos un poco en la primera diapositiva. ¿Quiénes son los que intervienen en el proceso? Pues por supuesto los interesados. Siempre en las solicitudes debe aparecer el usuario final, entendido como aquel que mantiene la propiedad de los equipos. Además del usuario final pueden aparecer otros en las solicitudes. Por ejemplo, importadores, por ejemplo, desarrolladores de proyectos, por ejemplo, un banco si es en un esquema leasing. Lo que es requisito aquí es que siempre esté relacionado el usuario final, ya sea que el usuario final sea la parte muy activa en términos de la solicitud y de la realización del trámite, o que sea el desarrollador de proyecto o el importador el que sea el que tenga los detalles de cómo se arma la solicitud y cómo se hace el trámite y en qué consiste todo esto, pero de cualquier manera es necesario que en las solicitudes aparezca relacionado el usuario final porque el mecanismo busca que los incentivos lleguen finalmente hasta este. Luego aparecemos nosotros en el trámite como haciendo la evaluación energética y si el concepto o la certificación de la UME es positiva, favorable, pues el trámite lo debe continuar el usuario ante la ANLA. En algunas ocasiones nos han preguntado si nosotros pasamos, digamos, la información a la ANLA y el usuario radica solo en la UME y luego espera que salga mi concepto en la ANLA y por eso recabo en ese asunto. La respuesta es no. Quien tiene la responsabilidad de radicar los documentos en la ANLA es el usuario final. Hemos venido trabajando en un aplicativo que les vamos a mostrar ahora en la presentación también, que va a facilitar ciertas cosas, pero sigue siendo responsabilidad del usuario radicar ante la ANLA. Y dependiendo del caso de que se trate, pues también intervendrá la DIAN, principalmente pues la aduana.
Miremos un poco en detalle el trámite que está específico para el tema de fuentes no convencionales de energía. Eh, en la 045 se había dicho que todos los proyectos que fueran a optar por incentivos de la ley 1715 deberían realizar la inscripción en el registro de proyectos eléctricos de la UDME. En la práctica empezamos a ver que ese requisito tal vez no era necesario para ciertos proyectos, pues principalmente para los de pequeña escala. Nos han radicado muchos proyectos pues de tamaños muy pequeños, de capacidades muy bajas. Entonces hemos considerado que esos proyectos no deberían hacer el registro. Entonces, con la 703 eliminamos ese requisito para los proyectos de autogeneración a pequeña escala. Recordemos que son los proyectos de menos de 1 megavatio. La ley 1715 le puso a la UME la tarea de establecer el límite entre la pequeña y la gran escala en autogeneración, y la UME expidió la resolución 281 de 2015, indicando el límite que aparece aquí en la presentación. Entonces, en esta nueva etapa del proceso, con la expedición de la resolución 703, ya los proyectos menores a 1 megavatio no requieren hacer el registro, pasan directamente a la evaluación de incentivos. Los otros que no deben hacer el registro son los proyectos que estén en etapa de medición para caracterización de potencial energético, y por supuesto los proyectos que no sean de generación de electricidad tampoco deben hacer el registro eléctrico. Los proyectos que sean mayores a 1 megavatio pues sí deben hacer ese trámite. Para el tema del registro en la UME tenemos 3 resoluciones en este momento, la 520 y la 638 expedidas en el año 2007 y la 143 expedida en el año 2016. Este registro pues nació como un instrumento de carácter voluntario, principalmente para registro de proyectos a gran escala, con generación hídrica y térmica que fueran con gas y carbón, y con ocasión de la expedición de la reglamentación de la 1715, pues se expidió la resolución de 2016 para darle cabida a proyectos con otro tipo de fuentes. El registro tiene 3 fases: la fase de prefactibilidad, la de factibilidad y la de diseño, y dependiendo de la fase, pues los requisitos serán mayores o menores. En la primera parte, pues por supuesto los requisitos tienen que ver con temas del estudio de prefactibilidad y de indicar al menos la localización del proyecto. En la segunda fase ya tienen que involucrarse cuestiones relacionadas con análisis financieros, con posibles fuentes, digamos, de los energéticos que se vayan a emplear. Y en el tercer caso, pues ya se tienen que tener definidos ya el esquema financiero, el esquema empresarial, tienen que contarse con las autorizaciones de tipos ambientales, tienen que tenerse los diseños definitivos del proyecto y temas similares. No es necesario que un proyecto haga el tránsito secuencial por las 3 fases del registro. Dependiendo del estado de avance en que se tenga, se puede registrar en la fase que corresponda. Si alguien rápidamente avanza en el proyecto y ya tiene los diseños, puede inscribir el proyecto en la UME directamente en la fase 3. Eso, como mencioné, para los proyectos de más de 1 megavatio. En el caso ya de lo que tiene que ver con la evaluación de la solicitud para incentivos tributarios, la resolución 703 involucró también el ajuste de los diversos formatos. Tenemos el anexo 2 donde se menciona donde se colocan los datos de los solicitantes, la identificación, la ubicación, los datos de contacto, todo esto. Se coloca allí también los incentivos por los cuales se pretende hacer la solicitud. Se debe indicar la localización del proyecto, el nombre del proyecto, y por supuesto hay un espacio para las firmas. En el formato del anexo 3 tenemos una información resumida del proyecto, donde se debe indicar pues qué tipo de energético usa, si el proyecto es de generación de electricidad o no, dónde está localizado el proyecto, si es de generación de electricidad, saber si está conectado al sistema central o si es en zonas no interconectadas,
Pedimos allí pues unos datos técnicos relacionados con la potencia a instalar. Ahí pues regularmente nosotros solicitamos la potencia pico. Ahí cuando dice eh, potencia instalada, si son proyectos fotovoltaicos nos referimos a la potencia pico. Pedimos también la energía estimada a generar, las eficiencias de las plantas, los datos de conexión, unos datos, digamos, relacionados con la con la construcción y la entrada en operación del proyecto, unos temas relacionados con lo económico, con costos de la instalación de la planta, con costos de generación, y unos datos ambientales relacionados con la generación de emisiones. Los anexos 4 y 5 están relacionados con los equipos y con los servicios. Esta también es una modificación que hemos realizado de cara a la 045 que teníamos anteriormente. Antes había un solo formato para equipos y servicios y en esta resolución lo separamos para tener mayor claridad. En cuanto a la descripción del proyecto, pues se debe formular por lo menos lo que es el objeto y la finalidad del proyecto, describir muy bien quiénes intervienen ahí, cuál es el rol que juegan, cuál es la descripción de la tecnología y, bueno, los otros datos que se consideren pertinentes para la evaluación. En general, si son proyectos de los cuales podemos tener una simulación, es interesante también tener el software de salida. Una cosa muy importante, describir la función tanto de los equipos como de los servicios y colocar los soportes del caso. En esta resolución figura también que se deben adjuntar los soportes de los servicios, ya sea como ofertas comerciales, cotizaciones, contratos o similares. Se deben adjuntar los catálogos de los equipos, donde se indique el cumplimiento de estándares de calidad. Si el catálogo no lo indica, se debe adjuntar algún documento adicional. Y los planos del proyecto. Estos son indicadores del tema de lo de fuentes no convencionales de energía. Hemos recibido hasta febrero 547 propuestas, de las cuales han recibido aval ya 387. Algunas de las diferentes del diferencial están en estudio y otras han sido rechazadas o archivadas porque el solicitante desistió. Como ven ahí, pues ese 387 corresponde al 70% de las 547 que se han tramitado. 91% corresponde a proyectos solares y de todos esos proyectos el 93% corresponde a proyectos de menos de 1 megavatio. En cuanto a los sitios donde se están realizando proyectos de este estilo, pues como verán, en casi todos los departamentos nos han radicado solicitudes. Solamente faltan ya en esa lista, si mal no estoy, Arauca y Nariño, pero en casi todos los departamentos se han estado haciendo proyectos. La capacidad total de lo que se ha radicado nos suma ya 2.000 megavatios. Buena parte de esos proyectos pues se ha realizado, otros están en fase de ejecución, pero digamos esa es como la perspectiva. Y aquí vemos en esta diapositiva la proporción, digamos, entre la cantidad de proyectos por capacidad y por tipo de fuente. Entonces, como mencionamos anteriormente, vimos que la mayoría son de pequeña escala y muchos son solares y los pocos que son eólicos suman una capacidad importante. En este momento hay una capacidad similar en proyectos eólicos y solares, pero los eólicos son apenas 6 y los solares son casi 350. La última gráfica nos muestra los sectores donde se han radicado solicitudes, principalmente en terciario, muchos techos de oficinas y centros comerciales y cosas de ese estilo. Siguiente. Bueno, esto fue parte de lo que acabamos de mencionar, lo que tiene que ver con la actualización de la resolución. Hicimos una revisión muy detallada de los requisitos, revisamos requisitos comunes entre la UME y la ANLA, y pusimos en marcha el tema de la ventanilla única de trámites de incentivos. Miremos ahora el tema que tiene que ver con eficiencia energética. Pues ya mencionamos que el referente para el otorgamiento de estos incentivos
Son principalmente los planes de acción de eficiencia energética creados con la ley 697. Bueno, corresponde a las primeras de las solicitudes que nos radicaron cuando empezamos a hacer nuevamente los trámites después de la actualización del marco normativo. Nos han llegado muchos proyectos en alumbrado público y muchos en transporte. Nos han llegado pocos en industria. Este también es un llamado para que las industrias, pues, por favor, nos radiquen más proyectos. Esto nos muestra un flujo de cómo se hace la evaluación para el tema de eficiencia energética, que es similar a como lo hacemos en fuentes no convencionales de energía también. Se hace el ingreso de la solicitud, se revisa el tema del cumplimiento de los requisitos mínimos en el plazo de los 10 días que tenemos inicialmente. Si no cumple con los requisitos, pues se rechaza. Si cumple con los requisitos, se acepta para la evaluación técnica, y en ese tenemos el plazo de los 2 meses calendario, lapso en el cual se puede dar la posibilidad de solicitar información aclaratoria. Igual cuando se tenga la información completa, pues se continúa el plazo de se continúa la evaluación y se elaborará el concepto en el sentido que corresponda. Recordemos que los incentivos para eficiencia energética aplican para todos los sectores de consumo prioritario: transporte, industria, terciario y residencial. Miremos en las siguientes diapositivas un poco el detalle de a qué cosas aplica. Para el tema de transporte, el incentivo aplica para usos de gas natural, en general en los diferentes segmentos, para uso particular, para transporte público, con un énfasis en el tema de masivo, haciendo la aclaración de que cuando nos referimos a uso de gas natural, queremos ahí referirnos a que son vehículos dedicados a gas natural, no a los convertidos, sino a los que desde la fábrica han sido concebidos para funcionar con ese energético. Y en el caso de electricidad, tenemos pues también para transporte público y privado, en general para los vehículos, para los sistemas de cable, como los que hay en Medellín o aquí en Bogotá. Y destacar allí que además el incentivo en este caso aplica a la estación de recarga y a la subestación para alimentar esa estación de recarga. En el tema de industria, los incentivos pues los hemos discriminado un poco por el tema de los energéticos. Entonces, en el caso de energía eléctrica, hablamos de temas de fuerza motriz, que aplica a motores, a bombas y a variadores, aires acondicionados, iluminación, calor directo e indirecto, que en el caso de la industria no es muy común que se generen procesos de calor con electricidad, pero donde los hay, esos consumos son importantes. En el caso de combustión, pues también aplican incentivos para combustión con sólidos y con gaseosos. Ahí nos referimos principalmente a medidas relacionadas con aislamiento térmico, con instalación de quemadores eficientes en hornos y calderas. Hay unos tipos de quemadores que son recuperativos y regenerativos, entonces queremos promocionar mucho ese tipo de medidas. También lo que tiene que ver con calor residual industrial, que no son medidas muy difíciles de implementar y sí pueden tener unos potenciales importantes de aprovechamiento. En ese sentido hablamos también de las tuberías para recuperación de calor, las calderas y los equipos de cogeneración, que los vamos a mirar un poquito en detalle en la siguiente diapositiva. Y algo que nos ha parecido también muy importante en el país, que es el tema de los sistemas de gestión de la energía. Colombia ya pues ha tenido una experiencia importante en este tema. Desde el gobierno estamos convencidos de las bondades de este modelo y por eso lo hemos colocado con nombre específico en el plan de acción, y derivado del plan de acción hemos especificado que este tipo de acciones también sea merecedora de los incentivos. En este caso hacemos la aclaración de que en el plan de acción figura el impulso a la implementación de estos sistemas, pues en el sentido de que la gente los conozca, los apropie, los use, los implemente y los mantenga, sin necesariamente llegar a la certificación. Para el caso de la aplicación del incentivo, sí estamos poniendo como requisito que quienes pretendan el incentivo deben estar en camino de la certificación. Revisando un poquito con más detalle lo que tiene que ver con las principales medidas de aprovechamiento de eficiencia energética en la industria,
Pues tenemos lo de fuerza motriz, principalmente lo que tiene que ver con la instalación de motores eficientes, que como sabrán, pues el referente que nosotros usamos es el contenido en el RETIG, y lo que pretendemos es que haya una sustitución de motores de eficiencia baja y de eficiencia estándar hacia las eficiencias que vemos en la diapositiva: eficiencia alta o IE2, eficiencia premium, eficiencia super premium. En la práctica, pues lo que esperaríamos es que hubiera eh, instalación de motores con eficiencia alta y premium. La super premium está todavía, digamos, como acabando de posicionarse en el mercado, pero las otras pues están disponibles ya desde hace un tiempo importante. Entonces esperaríamos que el incentivo moviera las instalaciones hacia motores de eficiencia alta y premium. Y en temas de combustión, eh, pues discriminando un poco las medidas que vimos en la diapositiva anterior, cuando hablamos de mejoras en combustión nos referimos a quemadores eficientes, a sistemas de precalentamiento de aire que pueden involucrar diversas estrategias, y sistemas de combustión con enriquecimiento de oxígeno, aprovechamiento de calor residual, principalmente asociado a medidas de instalación de aislamiento térmico, que no son medidas complicadas, y al igual que en el tema de las tuberías que están ahí a continuación, consideramos que no son cosas tan difíciles de hacer, y en cambio los potenciales sí son bastante altos. Y en ese caso también se incluyen ventiladores como extractores, impulsores y similares. Y en el caso de cogeneración, que la gente nos pregunta con frecuencia, pues cuáles son los equipos específicos, pues aquí en la diapositiva no están todos, pero están los principales. Hablamos ahí de calderas, tanto principales como de recuperación. Hablamos de turbinas, que pueden ser de gas, incluidas las microturbinas, también turbinas de vapor, motores de combustión interna y chillers también, incluidos chillers de absorción. El otro tema que queríamos resaltar en el tema de la industria es lo que mencionamos de los sistemas de gestión de la energía, que ha sido un poco difícil de comprender desde la parte de los usuarios que exactamente a qué es lo que se le da incentivo. Nosotros en la resolución escribimos que en este caso el servicio que tiene el derecho al beneficio es el proceso de certificación. Entonces aquí se muestra un poco en un diagrama eh, cómo es el proceso, digamos, de certificación de una organización determinada, y hasta donde termina la franja roja, digamos que tenemos un hito importante, que es la solicitud de auditoría para la certificación. Ese es, digamos, el elemento que nos muestra a nosotros el punto de quiebre para poder determinar cuándo una organización está en proceso de certificarse. Cuando alguna organización determinada quiere iniciar el proceso de certificación, debe hacer un alistamiento, debe llegar a un punto donde se haga lo que se llama la auditoría interna, y esos son, digamos, ya resultados previos que se deben mostrar al momento en que se va a contactar a un certificador para iniciar el proceso. Es decir, el certificador no arranca de cero, sino que cuando la empresa que está interesada en la certificación lo contacta, el certificador ya le va a pedir algunas cosas que debe tener, que debe haber avanzado la empresa para poder iniciar el trámite. Y en medio de la certificación, el proceso de certificación, pues hay algunos hitos también que se surten allí, hasta llegar a la parte ya de la auditoría de certificación, en cuyo caso, si se cumplen con todos los requisitos del caso, pues se procederá con la expedición del certificado correspondiente. Entonces, digamos, el momento a partir del cual se puede tramitar el incentivo en la UME es a partir de la franja roja que dice solicitud de auditoría de certificación, porque el documento que nos sirve a nosotros en la UME para poder proceder con el aval del incentivo es un pronunciamiento, digámoslo así, del ente certificador diciendo que la empresa en cuestión está en proceso de certificarse.
Eh, Mirando rápidamente lo que tiene que ver con el sector terciario, pues de manera similar a lo de industria, pues también en usos eléctricos aplican temas de fuerza motriz, lo de tema de aire acondicionado, iluminación y sistemas de alumbrado público que se ha estado moviendo bastante. En temas de mejora y diseño de construcción arquitectónica, también hablamos allí de la certificación de las edificaciones en temas ambientales o energéticos. También aplica incentivo para temas de pinturas atérmicas, extractores eólicos y aislantes térmicos para edificaciones. También los temas de medición inteligente y, al igual que en el caso de la industria, también los temas de gestión integral de la energía. Y en el sector residencial, el incentivo aplica a temas de iluminación, también al tema de edificaciones y a una de las estrategias que ha venido liderando el Ministerio de Ambiente, que tiene que ver con el sector rural, y es el tema de las estufas mejoradas de leña, porque el país sigue usando leña en el sector rural con los impactos energéticos, con los impactos ambientales, con los impactos en salud. ¿Cómo es el trámite de la solicitud para eficiencia energética? Pues la resolución 463 están los requisitos donde se dice que se debe hacer la descripción detallada del proyecto, se deben adjuntar los catálogos de los equipos o las fichas técnicas, se deben también las certificaciones correspondientes, tener los planos donde corresponda. Si son proyectos que tienen que ver con temas de combustión en la industria y esas cosas, se deben adjuntar los balances de masa y energía. Y tenemos unos anexos a esa resolución con 4 pestañas. La primera es igualmente los datos de contacto de los solicitantes. La segunda tiene que ver con una matriz energética de la organización para darnos un poco un contexto de dónde se está haciendo el proyecto. La tercera tiene que ver con la descripción ya del proyecto que se pretende realizar para optar por los incentivos de eficiencia. Allí se debe colocar una pequeña descripción, los indicadores con los cuales se hará seguimiento al proyecto, el cumplimiento de normas y se debe hacer identificar la ganancia energética del proyecto. Y en la pestaña 4 de ese archivo Excel tenemos los datos técnicos de los equipos por los cuales se pretende el incentivo, indicando ahí los costos discriminando el IVA. Y estos son finalmente los indicadores que tenemos para el tema de eficiencia. La franja azul corresponde a los proyectos que hemos recibido en temas de industria. La franja verde oscura está relacionada con los proyectos que hemos recibido en el sector terciario y la verde clara a los proyectos de transporte. Entonces, como verán allí en la gráfica, los proyectos que más hemos recibido están en el sector terciario y en el sector transporte. De las solicitudes que hemos recibido, pues 38 han recibido concepto favorable. Y bueno, aquí se muestra una discriminación un poco más detallada de las solicitudes que hemos recibido. En el tema de transporte, se han recibido bastantes solicitudes para los dos temas, tanto para uso de electricidad como para uso de gas natural. Y ya para terminar, quería comentarles de la ventanilla única de trámites de incentivos, que es un esfuerzo que se ha venido realizando de manera conjunta entre la UME y la ANLA. Lo que se pretende aquí es que el trámite se pueda hacer online con ciertas facilidades para los usuarios. Aquí lo pusimos en operación desde finales de diciembre. Hemos venido realizando unos ajustes importantes de la plataforma. Hoy en día pues ya se puede decir que está funcionando en general bien y pues tiene principalmente estos beneficios, pues una interoperabilidad entre las dos entidades. La idea es que en este caso el solicitante va a cargar la información a través de la página de la UBME y cuando la UBME pida el certificado, eh, la ANLA va a poder ver desde desde su plataforma la documentación que el usuario cargó cuando hizo la solicitud ante la UBME. Eso nos va a agilizar ciertas cosas y nos va a permitir
eliminar, digamos, unos errores también que el mismo usuario cometía cuando radicaba después en la ANLA. Y el certificado que emita la UME pues estará disponible también tanto para el usuario como para la ANLA. ¿Cómo se ingresa a esa ventanilla? Pues está en el home de la UME. Ustedes entran a la página de la UME y allí en la parte inferior derecha de la pantalla está el icono de la ventanilla. Ustedes pican ahí y se les despliega una siguiente opción donde aparecen el icono de la UME con el tema de fuentes no convencionales de energía y con eficiencia energética dependiendo del tipo de proyecto que vayan a radicar para la solicitud. Bueno, eso es lo que estaba mencionando. Ahí ingresan primero al home de la UME, luego van a la parte del botón de BUTI, escogen la opción que corresponda, si es para eficiencia o para fuentes no convencionales de energía, empiezan a diligenciar los formularios. Una vez cargada la solicitud, pues ya corresponde esperar que se haga la evaluación y luego, si el resultado es favorable, pues continuar el trámite ante la ANLA. Creo que estamos terminando ahí la presentación. Bueno, hemos agotado los 45 minutos. No sé, Ricardo, si entonces damos paso a un par de preguntas. Me pareció ver que había algunas en el chat. Nos preguntan, Omar, que si se puede registrar un proyecto de energía solar fotovoltaico que ya está en construcción y próximo a estar puesto en marcha. Y aprovecho para ampliar la pregunta, también se aplica para un proyecto de eficiencia energética que ya ha sido implementado y puede ser solicitado los incentivos de forma retroactiva. Ok, bueno, en cuanto al tema del registro para los sistemas de fuentes no convencionales de energía, recordemos que el registro tiene las tres fases: prefactibilidad, factibilidad y diseño. Una vez el proyecto entra en fase de construcción, ya sale del registro. En ese sentido, si el proyecto ya está en fase de construcción, ni siquiera necesita el registro. Es algo recurrente que ocurre. Muchas de las respuestas que salen de la UME de proyectos que están solicitando el registro es: su proyecto no necesita registro porque ya está en construcción. Para el tema, bueno, en general para cualquiera de los dos temas, si es de fuentes no convencionales o de eficiencia energética, lo que tiene que ver con la retroactividad, bueno, para temas de aranceles, si hablamos de fuentes no convencionales, tenemos entendido que no es posible. No se ha hablado en general nunca de que uno pague un arancel y luego pueda pedir una devolución o algo similar. Creemos que no. Con los otros incentivos, pues depende del que se trate. En general, si es para temas de renta, pues lo que hay que tener en cuenta son los hitos de la reglamentación, en el sentido de en qué momento se estableció ya eh, el otorgamiento de los incentivos. En el caso de fuentes no convencionales de energía es el decreto 2143, que es del 4 de noviembre, y como en ese caso el plazo, si hablamos de deducción de renta, es de 5 años siguientes al año de la inversión, entonces todavía proyectos que se hayan hecho, no sé, en 2016, 2017, todavía en este momento podrían pedir beneficios de deducción de renta. De manera similar, en el caso de eficiencia energética, pues los hitos son la expedición de los decretos, que son del año 2017, y si es para deducción de renta, pues aplicaría algo similar. Si es para descuento en renta, en el caso de eficiencia, pues hay que tener en cuenta que el estatuto dice que el beneficio es aplicable en el año gravable en el que se realizó la inversión. Entonces ahí habría que tener en cuenta esa cuestión, y seguramente en muchos de los casos pues no sería posible aplicar la retroactividad. Y en el caso de IVA, pues el beneficio que está explícitamente puesto en ambos casos es el beneficio de exclusión de IVA, que es una figura tributaria que consiste en que el impuesto existe, pero al momento de la compra no se causa. Digamos que estrictamente, seguramente debería hacerse así. Primero hacer el trámite, tener la certificación, y luego con la certificación ir a realizar la compra para que al momento de la compra el IVA no se facture. Sin embargo, pues algunas personas mencionan que es posible pagar el IVA y luego solicitar una devolución o compensación.
Nosotros creemos que eso puede corresponder a otro trámite y que puede tener unos riesgos asociados, porque pues no es lo mismo tener una certificación para la exclusión de IVA que luego hacer una solicitud de devolución o compensación, porque ahí seguramente puede haber unas diferencias. En general, digamos que nosotros en la UME no nos pronunciamos finalmente con respecto a ese asunto. Nosotros hacemos la evaluación energética del proyecto y la decisión de cómo el usuario haga efectivo el incentivo, pues ya es decisión del usuario. Nos han comentado también que existen, digamos, como unos pronunciamientos de la Corte Constitucional o algo así en ese sentido, pero digamos que nosotros en general hacemos las evaluaciones en la UME, independientemente del momento en el que el usuario esté haciendo la solicitud. Ok, Omar, muchas gracias. Ya entonces invitamos a todos los asistentes del programa en la rueda de negocios a poder a realizar las preguntas específicas que tengan sobre incentivos tributarios. Obviamente, como lo indicaba Omar, hay que conocer el detalle del proyecto. Entonces, la idea es que ustedes puedan acercar y aprovechar este espacio, acercándose ya con los formularios y con la estructuración del proyecto mucho más detallado para poder alcanzar la asesoría por parte de la URBE. Omar, agradecemos nuevamente el espacio y la participación dentro del todo el programa de eficiencia energética y específicamente en estos espacios de socialización de los mecanismos de financiamiento para proyectos de eficiencia energética. A continuación, le damos la bienvenida a Sandra Correa, directora nacional de seguros de cumplimiento de Suramericana de Seguros Sura, quien nos hará la presentación del seguro de eficiencia energética y generación de energía. Buenos días a todos. Como Diego lo acaba de mencionar, mi nombre es Sandra Correa. Yo llevo en la compañía 8 años. Con este producto específicamente de eficiencia energética y generación de energía hicimos el lanzamiento alrededor de 3 años y les voy a contar un poco acerca de lo que cubre este seguro de eficiencia energética y generación de energía. Bueno, inicialmente, ¿por qué se desarrolló este seguro? Nosotros aquí en Suramericana somos una compañía que está muy enfocada al tema de la sostenibilidad ambiental. Incluso estamos en el índice de Dow Jones y estamos mirando cómo poder promover absolutamente todos los proyectos, ya sea de eficiencia energética o cualquier proyecto de verde, donde podamos hacer como aportar un granito de arena al medio ambiente y a la sostenibilidad ambiental. Entonces nosotros hace alrededor de 4 o 5 años nosotros nos preguntábamos, ¿somos conscientes de cuánta energía desperdiciamos y de la procedencia de dicha energía? Entonces ahí nosotros veíamos que era muy importante reducir nuestro consumo, cambiar nuestros hábitos y convertirnos en usuarios eficientes de energía. Y a través de la póliza de cumplimiento lo que queríamos impulsar era ese tema de esos proyectos donde cambiáramos nuestros hábitos y nos convirtiéramos en un usuarios de eficiencia eficientes, pues en usuarios eficientes de energía. Entonces ahí lo que estábamos buscando inicialmente y todavía pues seguimos con el mismo propósito es proteger el medio ambiente a través de la reducción de la intensidad energética y habituando al usuario a consumir lo necesario. No, o sea, anteriormente uno ve que hay muchas tecnologías que hoy en día son obsoletas y que realmente tienen un alto consumo de energía. Pero desafortunadamente, y creo que más va mucho en el país y en la cultura que tenemos, muchas empresas prefieren no invertir en estos proyectos de eficiencia energética, sino que prefieren invertirlo en otro tipo de proyectos que de pronto consideren que son más rentables para la compañía. Pero no se dan cuenta que estos proyectos de eficiencia energética tienen una TIR muy, pues en un plazo que se recupera como el retorno de la inversión en un plazo, en el mediano plazo, incluso pues hay proyectos que sí de pronto pueden ser en el largo plazo, pero comparando el retorno de esta inversión con de pronto otros proyectos que quiera invertir una compañía, nosotros vemos que incluso esto puede ser un proyecto más rentable y así es como nosotros propiciamos y tratamos de promover e impulsar este producto de eficiencia energética. Entonces, ¿en qué consiste este producto? Está el contratante, que es esa empresa, la persona que va a invertir en un proyecto de eficiencia energética o proyecto de generación de energía,
y que desea esperar el retorno de la inversión. Normalmente el retorno de la inversión se hace en un... Lo que se espera con estos proyectos es que la misma tecnología se pague sola. Eso es lo que nosotros también profundizamos mucho ahí, que la tecnología se pague sola a través de esos ahorros energéticos. ¿Quién es el obligado? Y como lo mencionó Diego al principio de esta charla, la ESE o la ESCO, hay empresas de servicios energéticos como la ESE o una ESCO, o también le llaman diferentes nombres como proveedor de ingeniería o desarrollo de proyectos, que es aquella empresa que hace y realiza toda la instalación de los equipos y promete el retorno de esa inversión. Entonces, el contratante, quien es esa empresa que va a invertir, ya puede hacerlo a través de recursos propios o a través de una institución financiera. Entonces, ahí él, como dice, y es un voto de confianza, y porque es la póliza, es preciso para garantizarle esa confianza y darle esa confianza al contratante de que él no va a perder su dinero, que en caso de que la tecnología no cumpla con el desempeño, o sea, con lo que le había prometido ese proveedor de ingeniería, entonces la póliza le va a pagar ese diferencial que tiene que ver con lo que él está prometiendo. ¿Cuáles tecnologías están habilitadas? Entonces nosotros aseguramos proyectos donde se quiera hacer cambios o implementación de calderas, paneles solares, aires acondicionados, cogeneración de energía, iluminación, turbinas, plantas eléctricas y equipos para eficiencia energética. Entonces, cualquier proyecto que se quiera implementar este tipo de tecnologías, nosotros como compañía de seguros estamos habilitados y aptos para poder asegurar estos proyectos. Inicialmente, cuando hicimos el lanzamiento hace 3 años, estaba enfocado únicamente en proyectos de eficiencia energética. Entonces, hace 3 años, cuando hicimos el lanzamiento, estábamos enfocados únicamente a cubrir lo que ese proveedor de ingeniería, ese desarrollador de proyectos estaba prometiendo a través de la tecnología un ahorro energético. Entonces, siempre va a existir un ahorro energético estimado y el ahorro energético efectivo del proyecto. Entonces, la póliza lo que viene a cubrir es ese diferencial. Si se le había prometido un ahorro energético, es decir, yo te voy a hacer todo el cambio del sistema de aires acondicionados y anteriormente tú te gastabas 100 unidades energéticas y con esta nueva tecnología, esta nueva tecnología verde te vas a gastar es 70 unidades de energía, pues va a haber un ahorro de 30 unidades de energía. Entonces, el seguro ya lo que va a garantizar son esas 30 unidades de energía. Entonces, si al final no se logró 70, sino que se ahorró incluso, pues el ahorro fue de 80, no de 30, sino de 20, entonces nosotros pagamos ese diferencial que es esas 10 unidades energéticas. Y ya cuando estábamos nosotros en conversaciones con los clientes, veíamos mucho que ya aquí en Colombia hay un auge muy importante, no solo en proyectos de eficiencia energética, sino en todo este tema de paneles solares. Entonces ahí fue cuando nosotros hace un año hicimos un rediseño al producto y también lo que queríamos era también garantizar no únicamente sus proyectos de eficiencia energética, sino aquellos proyectos que utilizan una fuente no convencional y que al final del día igual va a haber una reducción en la huella de carbono y un ahorro energético porque estás utilizando una fuente alternativa de energía. Entonces lo ampliamos para estos temas, estos proyectos que lo que se promete es una generación de energía. Y lo mismo, opera de la misma manera. De la otra forma, lo que garantizamos es el ahorro. Y aquí lo que se garantiza es preciso ese diferencial resultante entre la generación de energía estimada y la generación de energía efectiva. Ya vamos. Entonces, ya como aquí cómo opera el seguro. Entonces, vamos a ver un ejemplo para un sistema de aires acondicionados. Entonces, ese desarrollador de proyectos va a prometer un ahorro energético durante 5 años. En este ejemplo, entonces primero se tiene un periodo donde es la construcción, instalación y montaje, porque sabemos que hay esta etapa de suministro, instalación y montaje, supongamos en este ejemplo de aires acondicionados, donde van a hacer toda la reconversión de ese sistema de aires acondicionados.
Entonces alrededor le ponemos un periodo de un año, aunque pueden ser periodos más cortos. Y de ahí la póliza empieza a operar ya para cubrir ese periodo de operación. Lo máximo que puede cubrir la póliza en el periodo de operación son 5 años. Entonces, nosotros año a año se hace una validación de cuánto fue ese ahorro energético estimado anual y cuánto fue el ahorro energético real. Entonces, para este ejemplo específico, la promesa fue de 500 unidades energéticas durante 5 años. Quiere decir que al primer año el ahorro, pues si lo hacemos de manera lineal, el ahorro va a ser de 100 unidades energéticas. Entonces, ahí al primer año de verificación uno verifica, listo, se había prometido para el primer año 100 unidades energéticas, entonces ya miramos cuánto fue lo real y cuánto fue lo estimado. Y la póliza va a cubrir ese diferencial. Esto con el fin de que esa tecnología se pague sola y que esa empresa que quiere invertir en la tecnología, obviamente tenga pues sea para él, esté tranquilo, porque igual si la tecnología no cumple, igual la póliza va a operar y lo va a indemnizar. Y así por el periodo, cada año se hace la misma validación hasta completar los 5 años. Ya esto es el mismo ejemplo, pero relacionado con un proyecto de generación de energía de paneles solares, pero es similar. Año a año se verifica cuánto es las unidades energéticas reales y cuánto fue el estimado. Esta es una de las preguntas que nosotros normalmente nos hacen, porque para poder invertir en estos proyectos también y en la póliza también están como muy influenciados por el tema del costo del seguro. Realmente el costo es bajo, lo consideramos bajo, porque si ustedes ven aquí un ejemplo, este producto de eficiencia energética es como un brazo de una póliza de cumplimiento tradicional. En un seguro de cumplimiento tradicional lo que se cubren son obligaciones de hacer, como es la primera etapa de la que hablamos en esa línea de tiempo, que es la parte de suministro, instalación y montaje de todo el sistema. Entonces, aquí si nosotros en un proyecto quieren también asegurar esa parte de instalación y montaje y adicionalmente quieren amparar la parte de operación, o sea que se requieren las dos pólizas, la de cumplimiento y la de eficiencia energética, entonces la de eficiencia energética tiene un descuento del 50%. Entonces así es como vamos a hablar en este ejercicio. En este ejercicio tenemos una vigencia en la etapa de suministro e instalación de 12 meses. Y en la vigencia de operación, que es cuando ya está operando el sistema, donde se va a generar esos ahorros energéticos, es de 60 meses. Entonces, la póliza de eficiencia energética, y esto aquí también con un valor del contrato de 500 millones de pesos, donde el valor del ahorro va a ser 400 millones, entonces aquí lo ponemos que la póliza de eficiencia energética va a tener un costo de 1.200.000. Eso quiere decir que es un punto 56% del valor del contrato. Entonces, si miran realmente, o sea, el valor del contrato son 500 millones de pesos. O sea, que 1.200.000 en 500 es 0.56%. Eso quiere decir que es muy bajo el costo del seguro. Y ya pues para finalizar, lo que nosotros queremos con el seguro, y como lo mencioné al inicio de esta presentación, es contribuir a la sostenibilidad ambiental, reducir el consumo de energía eléctrica, no sacrificar el confort ni el servicio, hacer que se generen nuevos cambios tecnológicos y contribuir a la generación de energías limpias. Eso es todo, muchas gracias. No sé, Diego, las preguntas, si hay algún tipo de preguntas con esta póliza de eficiencia energética y generación de energía. Sandra, sí, efectivamente, por aquí me están haciendo una pregunta por interno. Si los proyectos para poder obtener la póliza de seguros requiere un ahorro mínimo ya predefinido por parte de ustedes. No, nosotros incluso hoy en día ya hemos asegurado 8 proyectos. El más grande, incluso el valor, fue una granja solar muy grande, donde el valor de la generación de energía era alrededor de 9.000 millones de pesos.
pero tenemos otros proyectos muy pequeños donde el ahorro de la energía, tenemos un proyecto de eficiencia energética, donde a través de unas, creo que eran calderas, lo que se quería, lo que estaban prometiendo era un ahorro de 2 millones de pesos anuales. Era algo muy, pero muy pequeño. Entonces, nosotros, incluso, como nosotros no tenemos historia con estos proyectos, porque es algo nuevo en Colombia, nos gustaría incluso iniciar con proyectos más bajitos. Estamos abiertos a revisar cualquier tipo de proyectos, pero nos gustaría conocer mucho más cómo se comporta a través de estos proyectos más bajos, pero no tenemos esa limitación de un mínimo, un máximo sí lo tenemos, y el máximo es por proyecto de 10.000 millones de pesos. Ok, Sandra, muchas gracias. Y última pregunta que nos hacen aquí en el chat. ¿Aplica para proyectos solo en Colombia? Y si está enfocado solo a proyectos de cambio tecnológico, ¿aplica para implementación de sistemas de gestión de energía? Aplica solamente en Colombia, este seguro únicamente para los proyectos implementados en Colombia. ¿Y cuál fue la otra, Diego? Qué pena. ¿Sale que si solo aplica para proyectos de cambio tecnológico o si aplica también para proyectos de implementación de sistemas de gestión de la energía? Bueno, no solo para cambios tecnológicos, o sea, también estamos asegurando proyectos, incluso de proyectos no únicamente existentes, sino también proyectos nuevos, cuando apenas van a construir un centro comercial, donde le quieran implementar estos nuevos sistemas de generación de energía. Entonces aplica para cualquier tipo de proyectos nuevos o existentes. Ok, Sandra, muchas gracias. Ya con esto entonces damos finalizado la sesión de preguntas y de Sura. Entonces ya continuando con la programación y que ha sido variada en el desarrollo del webinar del día de hoy, entonces retomamos la presentación con Juan José Romero, gerente regional Bogotá de la empresa Conis, quien nos va a estar explicando y presentando el tema de renting para proyectos de eficiencia energética. Juan José, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio, mil disculpas por el problema técnico de ahorita, pero bueno, queremos ya poder dar continuidad pues con el temario. Muchas gracias a todos por el espacio. Voy a arrancar contándoles un poquito quién es Conis. Conis es una compañía, primero que todo, del sector real. No somos sector financiero, no somos banco, no prestamos plata, pero nos dedicamos a un producto bien financiero, que es el arrendamiento de activos fijos productivos, que se conoce como renting. Nosotros tenemos un modelo implementado ya hace 31 años, es decir, Conis es la compañía de renting más antigua y hoy por hoy la compañía más grande de renting no bancarizada del país. Es una compañía que hoy cuenta con sedes en Bogotá, Cali y Medellín, fundada en Medellín. Tenemos presencia a nivel nacional, tenemos una base más o menos de 430 clientes, dentro de los cuales atendemos 15 de las 100 empresas más grandes del país. Es una compañía que tiene una composición accionaria, la mitad es de una familia que fue la fundadora de la compañía, y la otra mitad es de un fondo de inversión privado que se llama Candeo Fund, que conforma una holding de 13 compañías en Colombia, Perú y México. Les cuento esto es para darles tranquilidad pues, en cuanto al soporte financiero o al músculo que tenemos detrás para soportar las operaciones. Esta es una compañía que nació haciendo el modelo inicialmente en tecnología informática y hace unos 6 años abrimos el modelo para otro tipo de tecnologías y hoy es más fácil hablar de qué no hacemos en renting, de qué sí hacemos. No hacemos vehículos y no hacemos obras civiles. Todo lo demás es susceptible dentro de un modelo de renting. En la modalidad pues, de industria que nosotros llamamos infraestructura empresarial, empezamos a desarrollar negocios y nos encontramos con una beta bien interesante de negocios de eficiencia energética. Nosotros hacemos el arrendamiento de todos los sistemas que vayan enfocados, bien sea a reducir consumos de energía o bien sea a generar propiamente la energía, apropiando diferentes tecnologías. Digamos que el modelo nuestro es un modelo más financiero que no depende del modelo técnico, para eso pues están los partners,
pero lo importante es que el modelo incorpora esas tecnologías y se las lleva al cliente final mediante un modelo de arrendamiento que tiene diferentes características. Es un modelo que permite hacer el uso de los bienes o servicios. Nosotros inclusive no hablamos de activos, sino que hablamos de soluciones completas en las cuales incluimos todo lo que el activo requiera para funcionar correctamente. Es decir, incluimos mantenimientos, incluimos diseño, ingeniería, instalaciones, monitoreos remotos, garantías extendidas, seguros. Nosotros empaquetamos toda una solución en un contrato que se le lleva al cliente mediante un cobro mensualizado y que incluye absolutamente todos los servicios. Esos niveles de servicio pueden ser tan corticos o tan largos como el cliente lo requiera. Ahí es importante definir que la configuración de la solución en cuanto a lo técnico y al precio de esa solución la definen entre el cliente y su proveedor. Nosotros simplemente hacemos el apalancamiento, garantizando que todos los niveles de servicio que el cliente requiera estén incluidos dentro del contrato, ¿sí? Entonces, es un producto que se confecciona como un traje a la medida, dependiendo de lo que el cliente vaya requiriendo. Inclusive nosotros tenemos un esquema de facturación flexible, o cuando se dan proyectos por fases, contractualmente nosotros tenemos un solo contrato marco, y cada negocio o cada avance lo vamos llevando a una acta o adenda independiente de ese contrato, y funciona en la facturación de manera independiente. Entonces, esto nos permite llevar un control, o al cliente le permite llevar un control por sus centros de costos, dependiendo pues del avance de los proyectos que se vayan realizando. El foco del producto es que el cliente no distraiga sus recursos, no distraiga su endeudamiento en cosas que no debería tener. Si bien a todos los clientes les interesa ahorrar energía, digamos que los activos de eficiencia energética o de generación no son activos de core para las compañías. Entonces, por eso se quedan muchas veces por fuera de CAPEX, se quedan por fuera del presupuesto, y estos proyectos se pueden viabilizar por el lado de renting. Nosotros hacemos una comparación con la figura más parecida a nosotros, que es el leasing o crédito. En cuanto a lo tributario, estamos hablando de que el producto de nosotros es un producto 100% OPEX, es decir, el canon se contabiliza 100% como gasto, y esto va a tener un impacto de tipo tributario, lo que hace que el cliente tenga menos utilidades, por ende menos impuestos, versus una figura de leasing o crédito tradicional, donde al gasto solamente se van a poder llevar los intereses de la cuota y la depreciación, pero no el abono a capital. Mientras que en el caso de renting, todo el canon es 100% descontado como gasto. Ahora, cuando nosotros este tipo de tecnologías las acoplamos, las tecnologías de eficiencia energética o de generación de energía, las acoplamos a un modelo de renta, nos olvidamos un poquito de este tema tributario, y al cliente se le presenta es como una sustitución del gasto. Es decir, va a cambiar un gasto de energía por un gasto de renting, y lo que buscamos en estos modelos es que el cliente, con el ahorro obtenido por la tecnología, pague el canon y le sobren recursos, le sobre dinero. No es un modelo ESCO. Nosotros tenemos un canon fijo durante toda la vida del contrato para la solución, y el ahorro es todo para el cliente. Nosotros no vamos a ir en esa porción de ahorro, sino que financieramente se vende mejor como una sustitución de gastos. Hemos encontrado que para viabilizar estos proyectos energéticos de eficiencia energética hay digamos que los negocios avanzan desde lo técnico, pero cuando llegan a las áreas financieras de los clientes se frenan. Digamos que el punto es que, si bien las tecnologías van enfocadas a reducir los consumos de energía, financieramente no solucionan el problema, porque es cambiar un OPEX, como es el gas, el consumo de energía, que es un gasto, cambiarlo por un CAPEX, bien sea recursos propios del cliente, o bien sea un crédito o una financiación, crea una dicotomía financiera, es cambiar un OPEX por un CAPEX, mientras que en el modelo de renting es cambiar un gasto por otro. Es importante mencionar que Conix tiene un contrato de renting que cumple los 8 parámetros de NIF 17, es decir, que es un contrato que se puede descontar como gasto, no solamente en norma colombiana, sino en normas internacionales. Hoy por hoy tenemos el único contrato en Colombia que cumple las 8 características de NIF para que el cliente se pueda descontar los gastos, el canon como gasto. La más importante de las 8, que ahí están en la diapositiva,
es que el arrendador, o sea, nosotros asumimos todos los riesgos asociados a la tecnología. Ese es el motivo por el cual nosotros incluimos todos los niveles de servicio para garantizar que la solución funcione correctamente. Porque el fondo jurídico del contrato nuestro es un cobro por uso. Es decir, si la tecnología no está disponible para funcionar, no podemos cobrar canon. Entonces, para asegurarnos de que el cobro lo podamos hacer, incluimos todos aquellos servicios para disminuir pues, esos riesgos asociados al activo, teniendo claridad en que el uso, goce y disfrute de los bienes va a estar en cabeza del cliente. Es un modelo que toca varias aristas, es un modelo que toca aristas de tipo operativo, de tipo financiero y por último de tipo tributario. Nosotros hoy tenemos 3 líneas de negocios, una que es tecnología informática, que les contaba que con ella fue con la que nacimos, la segunda es renting de infraestructura empresarial, que es donde está ubicado el segmento de eficiencia energética, y por último hacemos una venta o renta de usados. ¿Por qué de usados? Porque el contrato nuestro es un contrato que no tiene obligada una opción de compra al final. Es decir, es un contrato de arrendamiento donde al final el cliente puede tomar la decisión de devolver el activo, de comprarlo o de extender el arrendamiento. No está obligado a tomar ninguna de las 3, la decisión la toma solamente al final, de acuerdo a lo que necesite. Entonces ahí vamos a tener que ver bastante con el tipo de tecnologías que estemos utilizando, porque dependiendo de la obsolescencia de estos bienes, el cliente se va a ver tentado a comprarlos o a devolverlos, buscando una renovación. Entonces, cuando hay componentes tecnológicos que tienen una obsolescencia más rápida, pues la ventaja que da el contrato es que al final el cliente no tiene que comprarlo, sino que puede decirnos perfectamente, señores Conix, reciban el activo que me rentaron y hagamos una renovación y pongamos tecnología nueva. Entonces, eso abre una ventana también a que el cliente ruede siempre sobre tecnología de punta y que no esté obligado a quedarse con los activos como si sucede en una figura de leasing financiero. Ahora, si el cliente al final del ejercicio se quiere quedar con los bienes, pues nosotros los podemos vender por un mínimo valor razonable de mercado. Es un valor que está ubicado en un porcentaje que va entre un 12 y un 15% más o menos de lo que costó inicialmente. O sea, es una opción de compra por un valor muy bajito y el cliente de esa manera se puede quedar con los activos y ya pues posterior a la terminación del contrato. Importante mencionar que el contrato tiene una duración definida y esa duración definida va a depender del tipo de tecnología y más o menos el tiempo que nosotros tenemos para todo este tipo de negocios de eficiencia energética lo tenemos ubicados entre 12 y 60 meses. Para los temas de generación de energía, dependiendo de la tecnología que sea, podemos ir en modelos hasta 20 años, sobre todo pues en el tema fotovoltaico. Cuando hablamos de generación de energía térmica por motores o por turbinas, por ejemplo, vamos en el contrato hasta el tiempo de overhaul de los equipos, que normalmente está dado entre 6 y 7 años, dependiendo pues del fabricante y del uso. En esta diapositiva se puede ver todo lo que nosotros podemos rentar, es básicamente lo que les decía, excluimos todo lo que es obra civil y vehículos, pero todos los activos que tenga una compañía en su interior son susceptibles de un modelo de renting, y de hecho hemos hecho ejercicios de entregar fábricas a la medida o empresas a la medida. Aquí es importante tocar que por planes de ordenamiento territoriales muchas de las compañías se están trasladando y están haciendo sedes nuevas, y ahí hay una oportunidad para que esos clientes en esas nuevas sedes implementen desde el cero proyectos de generación de energía o de eficiencia energética. Entonces, no solamente nos quedamos pues en el activo que nos atañe pues en este momento, sino que si el cliente quiere que le complementemos con otro tipo de bienes, de tecnología, de logística y demás, pues estamos en la capacidad de hacer empresas llave en mano, y tenemos casos de éxito donde hemos entregado plantas completas en renting al cliente final, haciendo una integración de múltiples proveedores, y ahí en ese caso pues la expertise de nosotros también está en el diseño de la solución en cuanto a lo financiero, porque nosotros nos encargamos de toda la fase preoperativa. Es decir, nosotros nos encargamos de hacerle a los proveedores todos los anticipos. Si hay que hacer importación de los equipos, los podemos hacer. Tenemos la capacidad pues, de comprar en el exterior y traer. Y el cliente se le quita esa fase preoperativa que es tan dolorosa. Nosotros nos encargamos de eso. Al cliente, cuando ya recibe entera satisfacción, se le activa el contrato y empieza a pagar canon mes vencido. Entonces, esa fase preoperativa
nosotros nos encargamos de hacerlas, nos encargamos de constituir con los proveedores las pólizas que se requieran para garantizar que el proveedor entrega lo que prometió en el tiempo que prometió. Porque como el contrato es un cobro por uso, entonces tenemos que garantizar que se entregue bien la solución, que empiece a funcionar correctamente para que el cliente comience a disfrutar de ella. Entonces, esa es una parte también bien importante. Haciendo un corto resumen pues, de todo lo que les acabo de contar, pues el renting es una figura que da múltiples ventajas de tipo operativo. Es decir, incluimos toda la solución llave en mano, incluimos todos los niveles de servicio que el cliente requiera, nos encargamos de toda la fase preoperativa y el cliente no está obligado a quedarse con los bienes al final y eso le permite hacer renovación tecnológica. En cuanto a la financiera, esta es una figura que no va a verse reflejada en los balances, es una figura que no es CAPEX, el cliente no va a contabilizar ni un activo ni un pasivo, sino que va a contabilizar, es un gasto de arrendamiento. Conix es el dueño de los activos durante la vida del contrato y el cliente de esa manera no va a tocar su CAPEX y la forma de vender estos proyectos de eficiencia energética es mediante una sustitución de gasto, es decir, que el cliente con el ahorro pague el canon y le sobren recursos. Y por último, este hecho de que sea un gasto va a tener un impacto tributario en el cliente sobre los impuestos que paga sobre utilidades. A grandes rasgos, así es como funciona la figura. Digo a grandes rasgos es porque hay muchas más arandelas del producto porque es un contrato, entonces toca temas legales, toca temas contables, toca temas financieros, tributarios, pero digamos que en el modelo, la forma más fácil de hacer viable el modelo en este tema de eficiencia energética es como una sustitución del gasto. ¿Alguna pregunta sobre el producto? Hacen la pregunta si qué niveles de servicio puede incluir el renting y que cómo se pueden calcular los retornos de inversión. Bueno, primero que todo, los servicios que se incluyen en el contrato son los que el cliente requiera para la solución, es decir, diseños, ingeniería, instalaciones, montajes, mantenimiento, garantías extendidas, seguros, todo eso se puede empaquetar y la solución puede ser tan robusta o tan light como el cliente la requiere. Ahora, en cuanto a la pregunta de retornos de inversión, en este caso no se habla de retorno de inversión porque el cliente no está invirtiendo en absolutamente nada. La forma más fácil de ver el producto es como una sustitución del gasto, porque la inversión la hace Conix, el cliente no es el dueño de los activos, sino que lo que va a mirar es cuánto es el canon comparado contra el ahorro que le va a generar el sistema de eficiencia energética o el sistema de generación de energía. Nos vamos a comparar contra el ahorro, no se puede hacer un análisis de retorno de inversión porque simplemente no hay inversión.